Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de ley de Ohm. Esta es la fórmula más básica de circuitos electrónicos. Veamos. Este es un circuito básico. Esto es la fuente de voltaje, la corriente que circula por el circuito y la resistencia del circuito. Normalmente muchos autores explican esta fórmula por medio de este triángulo, en donde la B es voltaje, R resistencia y la I intensidad de corriente. La fuente, las unidades del voltaje están en voltios, la corriente en amperes, amperios y la resistencia en ohms. Vamos a ver. Veamos. El voltaje es muy sencillo, es igual a la resistencia por la corriente. Sus unidades van a ser volts o voltios, y es la multiplicación. Por eso lo explican con este triángulo. El voltaje es igual a la multiplicación de sus dos componentes, que es resistencia y corriente. Si despejamos corriente de la misma fórmula, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la corriente va a ser igual al voltaje del circuito entre la resistencia del circuito. Es decir, la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia. Sus unidades son los amperes, amperios. Y significa que la corriente va a estar dada entre el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente entre la resistencia. Y finalmente, de la misma fórmula, si aquí despejamos ahora resistencia, si este está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, la resistencia está dada por voltaje entre corriente. Y sus unidades son los ohms. La resistencia va a estar dada entre voltaje entre resistencia. No son tres fórmulas, es la misma fórmula, simplemente despejamos. Vamos a hacer unos ejemplos. Vean, de estas tres fórmulas vamos a hacer un ejemplo de la misma fórmula, pero calculando las tres variables, vamos a hacer un ejercicio. Vean, este circuito tiene 12 volts en la fuente, 10 ohms en la resistencia, y aquí hay una corriente que circula dentro del circuito. Como vimos, voltaje es igual a la resistencia por la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y la resistencia entre el voltaje entre la corriente. Si calculamos la corriente, va a ser voltaje entre resistencia. ¿Cuánto es el voltaje? 12 volts entre los 10 ohms de la resistencia. 12 entre de 10 me da una corriente de 1.2 amperes. Ahora bien, si yo tengo la corriente, para verificar que esté correcto, puedo calcular el voltaje. El voltaje es corriente por resistencia. El voltaje es corriente por resistencia. ¿Cuánto vale la corriente? La acabo de calcular, 1.2 amperes por 10 ohms del circuito, y el voltaje es igual a 12 volts. La resistencia es voltaje entre corriente. ¿Cuánto vale el voltaje? 12 volts, y la corriente fue la que calculamos, 1.2. 12 volts entre 1.2 amperes da 10 ohms de resistencia. Así de sencillo está. Es decir, sustituimos los valores de cada una en cada una de las variables